Muy buenos días. Vamos a continuar ya con la sesión de la clase del día de hoy. Estamos en la semana 2, ya les voy a compartir el material. Bueno, el material ustedes ya lo encuentran en el aula virtual, ya de seguro lo deben haber estado chequeando, lo deben haber estado revisando. Bueno. Entonces, vamos a comenzar la materia macroeconomía dinámica, ¿no? Macroeconomía intermedia, perdón. En la unidad 1, estamos tratando acerca de lo que es el dinero y el modelo ISLM en una economía cerrada. Seguimos trabajando con esta unidad. El objetivo que persigue esta unidad, conocer la importancia de la política fiscal y monetaria de la economía. Los temas que vamos a abordar para el día de hoy, bueno, los temas que se van a abordar durante toda esta semana es el equilibrio conjunto de la economía, la determinación de la tasa de interés y la renta de equilibrio. Estos son los temas que vamos a abordar para esta semana, para las sesiones que vamos a tener en esta semana. El objetivo para esta es aprender la política fiscal y monetaria de la economía, ¿no? Eso vamos a terminar viendo con respecto a lo que es los equilibrios de estas formas funcionales. Los textos guías con los que vamos a encontrar principalmente en Dorbush y Macroeconomía de Sachs y Narrain. También vamos a encontrar un poco en el libro de Blanchard. Bueno, comenzamos con lo que es, nosotros ya habíamos comentado un poco acerca de los curvas de los modelos IS que trabajamos la clase anterior. Vamos a hacer un repaso breve de los temas que ya habíamos estado estudiando anteriormente. Entonces voy a escoger, a ver, a la señorita Zuli Torres. Buenos días, Zuli. ¿Nos podrías mencionar tú, con respecto a lo que hemos visto de las curvas IS, qué nos puedes tú comentar acerca de lo que es la curva IS? Zuli. No está Zuli. A ver, Wellington Acosta. Vamos a recordar, estamos ahorita haciendo un repaso de lo que habíamos estudiado la clase anterior, ¿no? La clase anterior vimos lo que era la definición de la curva IS. ¿Qué nos puedes mencionar, Wellington? Economista, buen día. Estaba conectando el audio. Te saluda Zuli Torres. Ya, buenos días, Zuli. A ver, Zuli. Listo. ¿Qué nos puedes Ya comentar? con respecto a lo que es, ya lo que respecta a la curva IS, representa todos los puntos de equilibrio en un mercado de bienes y servicios. Muy Es bien. decir, también se puede decir que también muestra las distintas combinaciones entre la renta y el interés en un mercado de bienes. Correcto. Ahí teníamos, eso era cómo se podía obtener la curva IS, ¿no? Eso nosotros definíamos también que era como el equivalente a la demanda agregada, solamente que analizábamos dos estados. Vamos con Viviana Sharcopa. Sí, Buenos días, Viviana. Viviana, de lo que hemos estado repasando, ¿qué nos puedes tú comentar acerca de lo que es la demanda agregada? agregar. Sí, lo que tú recuerdes de lo que es la demanda agregada. Algo Es la suma de bienes y servicios
que muestra la combinación de niveles de precios y niveles de producción. Correcto, sí. Tenemos una definición práctica de lo que es la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada es todo lo que produce una nación, ¿no? De ahí sacamos la función del Producto Interno Bruto. Y de esta función de la demanda agregada es que se derivaba posteriormente con respecto a la tasa de interés, es de donde se generaba la curva IS. Entonces, nosotros habíamos estudiado que la curva IS estudia las combinaciones de tasa de interés y niveles de producción, tales que el gasto planeado es igual al ingreso planeado. Nosotros vimos que en esta curva se va a lograr a mantener el equilibrio entre lo que es entre las tasas de interés y los niveles de producción. Pero recuerden que, si bien es cierto, vamos a tener dos ejes que se van a analizar, que es las tasas de interés principalmente, y cómo están los niveles de producción. Pero esto partiendo de que existe un equilibrio entre los niveles de gasto planeado y los niveles de producción. Recuerden que cuando estábamos hablando en los niveles, en lo que es la producción nacional, pues podíamos determinar los niveles de producción por tres maneras diferentes. Teníamos el método del ingreso, podíamos calcular por el método del gasto o por el método de la producción. Entonces, cualquiera de estos tres elementos, al momento de calcular el producto de la nación, nos daba igual al Producto Interno Bruto, lo que era la triple igualdad. Eso nosotros habíamos aprendido la semana, recordado la semana anterior. Entonces, seguimos. Vimos también que la curva IS se deriva de la inversión y esta a su vez depende de la tasa de interés. Por eso es que también nosotros considerábamos la tasa de interés. Recuerden que la inversión es uno de los componentes que se generan en el PIB, en la forma funcional de la demanda agregada. Recuerden que tenemos el consumo depende prácticamente de los tributos, y los tributos es una decisión directamente del gobierno. Tenemos que la inversión depende, en cambio, hay un porcentaje de inversión autónomo que deciden invertir, y también hay otra cantidad que simplemente depende de qué tan alto o qué tan bajo sea la tasa de interés. Recuerden que nosotros habíamos comentado que si determinado negocio o determinada empresa posee cierta liquidez, cierto grado de liquidez, y ve los bonos del gobierno que se están pagando al 1% anual, entonces va a decir, ¿yo para qué voy a sacrificar un poco de liquidez frente a una tasa de interés que me paga el 1%, cuando yo puedo tener con mi liquidez o mi dependencia monetaria, puedo obtener oportunidades que superan el 5 o el 6%? Entonces, no me resulta conveniente invertir en este caso en bonos, porque la tasa de interés está demasiado baja. Pero, ¿qué sucede si la tasa de interés, en este caso el rendimiento que pagan los bonos, si tomamos como referencia a los bonos, corresponden a un 10%, o están pagando un 12%? Y mis actividades cotidianas, por tener mi disponibilidad de dinero, me representan un cerco de 6-7%. Entonces voy a decir, no, pues mejor me conviene ajustar un poquito mi liquidez, sacrifico de cierto momento, ¿no? Restringo ciertas situaciones, porque voy a ganar un 5% más. Entonces, o un 6% adicional. Entonces, como que resulta conveniente en este caso adquirir los bonos gubernamentales. Entonces, y de eso también va a depender los niveles de inversión que realicen
las empresas. Entonces, eso nosotros habíamos estado conversando la semana anterior respecto a lo que es el funcionamiento o el componente de la curva IS, ¿no? Recuerden que la curva IS se generaba de lo que es la demanda agregada, en contraste con los niveles de inversión, y se veía su efecto con la tasa de interés. Mencionábamos también que la función de la demanda de inversión en la identidad de la demanda agregada. Bueno, es lo que hemos estado conversando, ¿no? Básicamente es esta gráfica que nosotros habíamos estado estudiando. Por un lado, en el eje de las Y, nosotros teníamos, aquí íbamos a reflejar los niveles de evolución del Producto Interno Bruto, que reacomodando la ecuación íbamos a tenerla en este punto. Recuérdense que A es un componente autónomo que va a depender de prácticamente es una variable que no se puede controlar, simplemente es un dato que está allí presente. Aquí tenemos, esto es los niveles de producción que están en función de la tasa de interés. Aquí en la tasa de interés nos va a representar la pendiente. Y tenemos acá que esto es lo que va a estar relacionado con los niveles de inversión. Acuérdense que la A tiene ya una inversión autónoma, el consumo autónomo, y el gasto del gobierno, y como las exportaciones netas son cero, también están consideradas dentro de este componente autónomo, ¿sí? O que se llama también estado de absorción. Es uno de los métodos de cómo se encuentra el PIC. Entonces, aquí teníamos que estaba los niveles de producción estaban inicialmente en una partida. Nos encontramos en este punto con los niveles de inversión, y estos niveles de producción iban a estar en equilibrio con lo que es la oferta. O sea, es decir, esto es por un lado visto la producción desde el punto de vista de la demanda, ¿sí? Y esta es la producción desde el punto de vista de la oferta. Entonces, aquí vamos a tener, si analizamos los niveles de producción de la demanda y los niveles de producción por la oferta, y vamos a obtener nosotros un punto en el cual se iban a intercortar. Simplemente, matemáticamente, es la intersección de las dos ecuaciones. Recuerden que esto es una ecuación de la demanda y esta es una ecuación de la oferta. Entonces, hacíamos la intersección de las dos funciones, y cuando teníamos esta intersección de las dos funciones, íbamos a obtener en el equilibrio. Cuando hablamos en términos económicos, es simplemente los niveles de producción que tiene en equilibrio el mercado de bienes y el mercado de servicios, ¿no? Aquí está, es lo que, la función de la oferta de los niveles de producción. Entonces, cuando se encuentran en este equilibrio, entonces nos vamos a dar cuenta que la tasa de interés va a ser una en particular. En este caso, podríamos haber argumentado que la tasa de interés se encuentra, se encuentra en un 10% inicialmente. Podemos decir que en este punto E1, la tasa de interés va a estar cerca del 10%. Pero, ¿qué sucede si hay un efecto que genera un movimiento de estos niveles de producción? Imaginemos que hubo un efecto que generó, de repente, aumentó los niveles de salarios. Entonces esto generó que haya más decisiones de consumo. Entonces, como hay más decisiones de consumo, vamos a tener que los niveles de producción van a verse motivados porque hay más personas consumiendo. Entonces hay más niveles de inversión también,
Y eso va de alguna manera a estimular que los bancos se vean atraídos a incrementar su tasa de interés para poder captar estos recursos monetarios extras que se están generando. Entonces, como hay más dinero circulando también dentro de la economía, simplemente lo que vamos a tener es que la función de la producción va a crecer. O sea, esta es la ecuación de la demanda agregada, analizándolo desde los niveles de la tasa de interés, acuérdense, tasa de interés y producción. Entonces, aquí tenemos que esto se incrementa los niveles de producción. Entonces, al momento que se incrementa la demanda, la oferta agregada, tenemos que esta no se va a ver afectada en lo absoluto, va a seguir siendo la misma demanda agregada. Y aquí lo único que va a pasar es que va a haber un nuevo equilibrio con respecto a la tasa de interés. Significa que las decisiones o las relaciones, mejor dicho, las relaciones de consumo, gasto e inversión van a verse influenciadas con la nueva tasa de interés. Es decir, que la tasa de interés, lo que va a haber es un cambio, va a pasar de un 10% a un 5%. En este caso se va a bajar la tasa de interés, por lo que hay un aumento en el consumo, ¿no? Entonces tenemos aquí, aumenta esto, entonces el nuevo punto de equilibrio va a ser E2. Y nosotros en esta relación sacábamos la definición que una reducción de la tasa de interés, que tenemos que la tasa de interés eleva la demanda agregada, ¿sí? Eso nosotros llegábamos a esa conclusión porque teníamos que cuando la tasa de interés se va hacia abajo, lo que nosotros vamos a tener es que simplemente de alguna manera se liberan recursos que van destinados, en este caso, al consumo o a la inversión. Entonces vamos a tener que el componente inversión va a verse incrementado, pero acuérdense que este número se hace más pequeño, como la tasa de inversión cae, entonces este número que era más grande ahora se vuelve más pequeño. Entonces esto hace que la forma funcional se desplace paralelamente hacia acá abajo. Y ahí tenemos que el nuevo punto va a ser E1 y esta es nuestra forma funcional que se genera, ¿no? Tenemos que la curva IS, recordando, muestra la relación negativa que se produce entre la tasa de interés y el ingreso. Eso ya nosotros habíamos comentado la clase anterior, ¿no? Hasta allí, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a lo que estamos estudiando? Bueno, estamos repasando esto, ya habíamos conversado en la clase anterior de lo que era la curva IS, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar viendo el equilibrio de mercado de dinero y la curva LM en una economía cerrada. Ahora vamos a conversar de lo que era la curva LM. A ver, vamos a ver. Vamos a dedocracia. Yael Escalante. Buenos días, Yael. Buenos días, profesor. Buenos días, Yael. ¿Nos podrías comentar, Yael, lo que tú recuerdes acerca de la curva LM? Lo que tú hayas entendido, lo que recuerdes acerca de este concepto. La curva LM muestra el lugar geométrico en el que se hallan las combinaciones de renta y los tipos de intereses nominales. ¿Renta? E intereses. Ya, correcto. La renta, ¿por qué la renta? Nuestra la renta porque estamos hablando del mercado de dinero, ¿no?
Listo. Gracias, gracias, Yael. Entonces vamos a escuchar ahora a Doris. Doris Litar. ¿Qué nos puedes mencionar respecto a lo que es la curva LM, lo que tú recuerdes? Lo que recuerdes es Que depende de las tasas de interés, y del ingreso. de los niveles de De ingreso. ajá. Ya, listo, gracias. Vamos a ver Álvaro Plúas. Álvaro Plúas. ¿Qué nos puedes comentar tú con respecto a la curva LM, lo que recuerdas? No está Álvaro. Ahora vamos con Abraham Viteri. Buenos días, economista. Buenos días, Abraham. ¿Qué nos puedes tú comentar, Abraham, respecto a lo que es la curva LM? En sí muestra las combinaciones que se dan en lo que es la tasa de interés y en sí los niveles de producción dentro de un equilibrio de mercado y de dinero, ¿no? ¿Ya? Y las combinaciones de dinero y las tasas de interés son iguales a la demanda de dinero y al circulante en equilibrio dentro de lo que es el mercado de dinero. Ya, listo, correcto. Analizamos, correcto, Abraham, lo que mencionas es correcto. Entonces, cuando hablábamos acerca de la... Aquí inclusive les puse la definición de lo que era la curva LM. Esta curva LM nos muestra el equilibrio del mercado de dinero, ¿no? Recuerden que... Dígame. Bueno, recuerden que cuando estamos hablando de la curva del mercado de dinero, de la curva LM, hacemos un análisis inicial de lo que es la demanda de dinero y la oferta de dinero, ¿no? O sea, lo que, la cantidad, la masa monetaria que tienen las personas para poder adquirir un bien y la masa monetaria que poseen, en este caso, quienes demandan o quienes ofertan bienes y servicios. Entonces, ahí tenemos un análisis de de los movimientos de las dos masas monetarias que se dan en la economía. Al fin y al cabo, la masa monetaria general es el cúmulo de estos dos efectos, pero aquí se los analiza de manera independiente. Entonces, la curva LM muestra el equilibrio de mercado de dinero, las combinaciones de la tasa de interés y los niveles de producción. De manera que la demanda va a derivarse de la demanda real de dinero. ¿Sí? Acuérdense que había una definición importante cuando nosotros mencionábamos lo que es la demanda de dinero. ¿A qué se refiere la demanda real de dinero? ¿Quién me puede decir? John Alexander, a ver, ¿qué nos puedes tú mencionar, John, acerca de lo que es la demanda de dinero? La demanda real. ¿Qué es la demanda real de dinero? ¿A qué se refiere este término? John Bravo. No está John. A ver, María de Los Ángeles. Presente, profe. Buenos días, María. María de Los Ángeles. María de Buenos Los días. Ángeles. ¿Qué nos puedes comentar tú acerca de lo que es la demanda real de dinero? ¿Qué entiendes tú por demanda real de dinero? La demanda real de dinero. Sí. Podríamos decir que básicamente esta dependería de la renta y de los intereses, de qué intereses tenga. Ya. Ya, pues podría ser. Listo, María Fernanda. Vamos María de los Ángeles. a María de Los Ángeles. Gracias. A ver, Kevin y Sánchez. ¿Qué nos puedes mencionar?
Yo creo que la demanda de dinero se refiere a lo que es una necesidad de las personas para poder conservar el dinero en efectivo. Ya, sí, o sea, tú, si lo relacionamos a la vida real, tú para poder, al menos en este mundo actual, tú para poder hacer las cosas necesitas dinero, ¿no? Tú para poder movilizarte necesitas tener dinero. Puedes que tengas carro propio, pero Es para, la capacidad que tiene cada individuo del dinero que tiene en ese momento, se puede decir. ya, pues eso ya, ya, pero nos estamos un poquito desviando de la definición principal. La definición que estamos viendo es demanda de dinero real. ¿A qué hace referencia esta demanda de dinero real? Es la cantidad de dinero que tú demandas para adquirir un bien. Exacto. Es lo que permite, es la cantidad monetaria, justamente lo que tú, tal como lo dijiste muy bien, la cantidad de dinero que tú demandas para poder obtener un bien, ¿no? No es lo mismo decir que yo demando una cifra monetaria. Si ya habíamos visto que para poder adquirir un determinado bien, puede verse afectado esta cantidad de demanda de esta cantidad de monetaria se pudo haber afectado para adquirir un bien. Entonces, eso sería, si demandamos solamente la cifra como tal, lo que vamos es, es a tener una variación, en cierta manera, hasta una distorsión de lo que realmente estamos necesitando a lo que realmente se producen. Recuerden que demandamos dinero nosotros para comprar bienes y servicios. Entonces, nosotros vamos a demandar para comer la cantidad necesaria de dinero para poder adquirir los alimentos para el desayuno, para el almuerzo y la merienda. Nosotros buscamos, o al menos exigimos del Estado, garantizar una cantidad de dinero tal que nos permita tener por lo menos un estilo de vida básico, ¿no? Recuerden que tenemos nosotros lo que se llama el salario mínimo, que en este momento está por los $400. Nadie puede ganar menos de esa cifra. Bueno, eso es a tiempo completo. Medio tiempo está de la mitad, 200, y creo que también hay el tiempo parcial y el trabajo por horas, ¿no? Pero todo se calcula en función del salario básico, que es $400. Entonces, se dice, bueno, tú trabajas 8 horas por día en una semana, entonces en una semana tienes 5 días, estamos hablando 5 por 8, 40, entonces con base de 40 horas semanales, de los días que tiene una semana, se calcula cuánto es el tiempo que tú tienes que trabajar. Entonces, ahí en función de eso te hacen el cálculo de cuánto sería tu salario por hora. Si trabajas menos tiempo, si trabajas la mitad del tiempo, es decir, 20 horas, ¿cuánto tendrías que pagar? O sea, el equivalente a 200. Si trabajas solamente de manera parcial, ¿cuánto vas a ganar? Si trabajas de, qué sé yo, solamente los fines de semana, se te hace el cálculo en función del tiempo, del salario, en este caso del salario real, que es lo mínimo que estás dispuesto a ganar, y así es como obtienes la demanda de dinero. O sea, tú vas a demandar un salario, en este caso un salario real, ¿sí? Y esto se da porque depende de las tasas de interés y el nivel de ingreso. Obviamente, tú vas a poder demandar algo en función de tu nivel de ingreso. Mientras más alto sea el ingreso, mayores serán tus, eh, tus alcances para poder adquirir determinados productos, ¿no? Entonces, y obviamente la tasa de interés te va a poder a ti de alguna manera influenciar entre lo que vas a adquirir o las decisiones de consumos que vas a tener. Por otro lado, tenemos las combinaciones de dinero y la tasa de interés son iguales a la demanda de dinero y el circulante en equilibrio del mercado de dinero. Todo esto lo reflejamos
en estas curvas de acá. Aquí nosotros vemos reflejado la tasa de interés. Se movió, disculpen. Tenemos aquí, primero analizamos este bosquejo, que es de donde se genera o de donde nace la curva LM. Tenemos que analizamos, por un lado, la tasa de interés, el comportamiento de la tasa de interés, y por otro lado, analizamos el comportamiento de lo que es la masa monetaria. Cómo se ven afectado la masa monetaria de manera global. Como sabemos que la masa monetaria es una sola, ¿sí? En el mercado, en la economía, en este momento hay una cantidad de dinero que está circulando. En este momento en la economía, sabemos que ustedes tienen, si sumamos toda la cantidad de dinero que cada uno de ustedes tiene, vamos a tener que es la cantidad de dinero que se da en general, es la masa total de dinero. Con eso ustedes pueden comprar, con eso ustedes pueden decidir invertir, con eso ustedes pueden decidir prestar o pedir prestado. Adquirir un bien o adquirir otro bien. Entonces la demanda de dinero, en este caso la oferta monetaria, va a ser la misma, ¿sí? Por eso aquí tenemos que este es el dinero real, ¿sí? El dinero real, lo que nosotros podemos adquirir en bienes y servicios. Eso no se va a ver afectado, porque a no ser de que haya un shock que genere un movimiento en incremento en la masa monetaria. Por ejemplo, eso ya lo vamos a ver más adelante, que haya una intervención gubernamental y hace que se incrementen los niveles de salario, entonces se desplazan para acá. Bueno, entonces esto vamos a mantener que inicialmente el dinero real es el mismo, la masa monetaria es la misma. No hay una afectación de la masa monetaria dentro del mercado. Y los tipos de interés, por otro lado, vamos a ver su efecto, ¿no? Si nosotros tenemos que inicialmente la producción está dado en un punto, en el punto A, entonces aquí vamos a tener que las tasas de interés van a hacer que la demanda de dinero y la masa monetaria estén en equilibrio. Pero si hay un incremento en la tasa de interés, lo más probable es que los niveles de producción van a verse afectados, porque van a haber mayor interés en obtener más recursos para poder generar producción. Entonces, lo que vamos a tener es que la demanda de dinero se va a incrementar, y este incremento de la demanda de dinero es lo que va a generar que se afecte el nuevo equilibrio por el efecto de un incremento de la tasa de interés. Aquí tenemos, entonces, en la intersección de estos dos puntos, si los trazamos con respecto a la tasa de interés y los niveles de producción, ya no estamos viendo los niveles de la demanda real de dinero, vamos a tener que, en su efecto, el punto inicial y el nuevo punto, estos dos enlaces van a tener una pendiente positiva. Si hay otro incremento de repente por acá, vamos a ver que sube nuevamente. Si baja, vamos a tener que estar dentro de este rango. Entonces ahí nosotros tenemos que esta forma funcional va a tener pendiente positiva. Y esta es la relación de la curva LM. Esto habíamos nosotros estudiado en la clase anterior, ¿no? Estamos haciendo un pequeño repaso de los temas que hemos visto hasta ahora. Hasta allí, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a lo que es la curva LM? ¿Alguna pregunta que tengan? Profe, entonces en la curva LM, entre más aumenta las tasas de interés, más aumentará la demanda. Más aumenta la tasa de interés, la demanda de dinero, ¿sí? En la curva IS sería lo contrario. Claro, es que
Sí, pero lo que pasa es que la curva IS no te analiza o no se dedica a ver el comportamiento de la masa monetaria. La curva, eso lo hace la curva LM. La curva IS analiza los niveles de producción como tal, relacionados con la inversión. En cambio, la curva LM te analiza qué es lo que pasa dentro del mercado con los movimientos de las masas monetarias. Y todo eso en su conjunto cuando se equilibran. ¿Sí? Son dos esquemas diferentes. El uno analiza la producción y la producción está relacionada a lo que es los niveles de producción nacional. Acuérdate que dentro de los niveles de producción nacional está implícita la tasa de interés y para poder relacionar tanto la curva LM como la curva IS, utilizamos un enlace que es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos la oferta monetaria, cuando estudiamos el comportamiento del dinero, vemos si tienes más dinero, ¿qué haces con el dinero? Y cómo la tasa de interés te influye. Si tú ves que el dinero cuesta más, entonces tú vas a estar dispuesto a pagar más. Entonces, y si hay más dinero, lo que vas a estar dispuesto a producir más, porque si, obvio, pues hay más, la gente, tú sabes que no, lo típico, ¿no? Llega a fin de mes, la gente tiene plata, aprovecha para vender, o los cobradores aprovechan para ir a cobrar, porque la gente tiene plata. Entonces, te van, como saben que la gente tiene plata, dicen, no, pues yo voy a captar más recursos, entonces voy a subir la tasa de interés. Los bancos dicen, no, que hay plata que está ahí, motiva a que venga la plata acá. Entonces, hay producción, la gente acaba de cobrar su sueldo. ¿Sabes qué? Aprovecha, saca una promoción para que la gente venga y compre más. De repente engánchalos de alguna manera para que se motiven a comprar más. Entonces, obviamente, se analiza en la curva LM lo que es la oferta. Pero la oferta se va a enfocar con los movimientos de la masa monetaria. Y los niveles productivos van a verse reflejados directamente sobre la curva, sobre la oferta, ¿no? Eso en el análisis de la curva LM, pero en realidad lo que esto analiza son los movimientos de las masas monetarias con respecto a las tasas de interés. En cambio, para lo que es la curva IS, analizamos lo que es lo que se produce en la economía como tal. Todo lo que se produce en la economía. Si ves aquí, esto de aquí es la producción de la economía, todo esto es la producción de la economía y esto es el